Mi nombre es María y cuando estudiaba en la secundaria, tuve una tarea que básicamente consistía en entrevistar a un adulto mayor, para conocer acerca de ellos. Honestamente no recuerdo exactamente cuál era el motivo o propósito de aquella tarea, pero recuerdo dos cosas. La primera, que de inmediato pensé en la persona más genial que yo conocía, la cual también era mi abuela, y la segunda cosa, el profesor Marcos Corona, no me aceptó el trabajo, solo me dio la oportunidad de hacerlo de nuevo, pues me dijo que debía entrevistar a un adulto mayor que estuviera cuerdo. Para comenzar, debo de aclarar que mi abuela está perfectamente bien de sus facultades mentales, y no solo eso, sino que a sus casi 95 años, mi abuela parece tener mejor salud que muchos adultos jóvenes hoy en día. Le pregunté si estaba de acuerdo con que intentara contarlo por aquí y ella aceptó. Pero no quiere que sepan el nombre del lugar donde ocurre la siguiente historia, así como su nombre y el nombre de las involucradas, por motivos que contaré más adelante. Como contexto, supongo que también debo de decir que mi abuela proviene de una familia que en su tiempo era muy acomodada. Por aquel entonces, mi abuela estaba pasando por una faceta rebelde, o al menos eso era lo que sus padres decían. Sin embargo, mi abuela siempre afirmó, y yo estoy totalmente de acuerdo, con que ella estaba actuando como cualquier adolescente normal, cuestionaba algunas cosas y quería salir a conocer el mundo por su cuenta. Nada que un adolescente común y corriente no quisiera hacer, pero sus padres insistieron en que necesitaba disciplina, así que decidieron que debía ir a un internado católico. Como no puedo decir cómo se llamaba exactamente, solo le diré el internado, y a mi abuela le diré Ana. Al llegar a aquel internado, rápidamente se dio cuenta que era un lugar riguroso y austero, donde las reglas eran estrictas y la disciplina se aplicaba con firmeza. Aunque mi abuela Ana no permitió que esto la intimidara, desde el primer día dejó en claro que no sería una alumna sumisa y que no se sometería fácilmente a las normas impuestas. No me dijo exactamente qué hizo, pero sí que su primera noche la pasó en la habitación de castigo, así que no conoció a nadie hasta la mañana siguiente. Una de las cosas diarias que mi abuela Ana odiaba era la asistencia obligatoria a la capilla del internado para la misa, puesto que a pesar de haber crecido en una casa católica, ella jamás había sido particularmente creyente. Pero como no tenía otra opción, se vio obligada a cumplir con esta regla, a pesar de sus temores, puesto que a pesar de no creer mucho en esas cosas, a mi abuela le daba, o más bien, hasta la fecha le da mucho miedo todo el arte sacro. Aquella primera mañana en la capilla, mi abuela Ana notó de inmediato la opresiva atmósfera del lugar. La capilla estaba adornada con una multitud de figuras de santos y varios cristos de yeso. La luz filtrada por las ventanas tintadas le daban al lugar una apariencia sombría. Los bancos de madera crujían bajo el peso de las estudiantes uniformadas mientras tomaban asiento, y mi abuela se decidió sentar en un lugar cerca de la salida, deseando mantener una vía de escape. Pues lo que más la perturbaba eran los ojos de las figuras religiosas. Cada vez que miraba una de las estatuas, tenía la impresión de que sus ojos de yeso la observaban fijamente, como si estuvieran conscientes de cada uno de sus pensamientos y acciones. No podía evitar sentir que algo oscuro y sobrenatural acechaba en la capilla. La incomodidad creció a medida que avanzaba la misa. Durante la lectura de las escrituras, mi abuela notó algo particularmente extraño. Uno de los cristos de yeso, ubicado en el rincón más oscuro de la capilla, parecía diferente de los demás. Sus ojos no estaban solo pintados, parecían más profundos, brillosos y muy realistas, como si contuvieran una presencia inquietante, y la figura parecía mirarla con una intensidad que la llenaba de angustia. Mi abuela Ana luchó por mantener la concentración mientras los minutos pasaban lentamente, y cada vez que cerraba los ojos, sentía que los ojos del Cristo en el rincón más oscuro la observaban en la oscuridad. Aquella sensación perturbadora se quedó grabada en su memoria durante décadas. Mientras mi abuela intentaba ignorar las inquietantes figuras en la capilla, una chica que estaba a su lado le dio un ligero codazo para llamar su atención, y también le susurró con una voz un tanto seria, pero al mismo tiempo con un toque de sarcasmo: «Dan miedo, ¿verdad?». Mi abuela la miró y asintió levemente.
sintiéndose un poco acompañada en aquella inquietante situación, la joven desconocida sonrió con ligereza, como si compartieran un oscuro secreto. Al salir de la misa la chica se presentó, la llamaré Isabel por petición de mi abuela, ella le ofreció a mi abuela Ana la posibilidad de unirse a su grupo en el desayuno. Mi abuela, agradecida por la compañía, aceptó la invitación y se sentó con ellas en la amplia cafetería del internado. Al principio, las chicas hicieron las preguntas habituales, como de dónde venía o por qué sus padres habían decidido mandarla ahí. La verdad, todas ellas sí hacían muchas cosas, como escapar por las noches a bailes o cosas peores, y de hecho les pareció gracioso que mi abuela hubiese sido mandada ahí solo por contestarle a sus padres. Pero en fin, en algún momento de la conversación, la atmósfera se volvió más sombría, cuando todos vieron cómo los frailes estaban moviendo un Cristo a otra capilla. A mi abuela Ana se le hizo muy extraño que justo en el momento en el que pasaron cerca de la cafetería, todas las chicas guardaron silencio hasta que los frailes se alejaron. Fue entonces cuando Isabel y sus amigas compartieron una serie de historias perturbadoras sobre el internado. Le dijeron a mi abuela Ana que en ese lugar ocurrían cosas muy extrañas, cosas que no tenían explicación lógica. En particular, le advirtieron que bajo ninguna circunstancia se acercara a la capilla número 3 durante la noche. Según las historias que circulaban en el internado, las figuras religiosas cobraban vida después del anochecer y deambulaban por los pasillos del internado, pero lo que era aún más aterrador, según Isabel y sus amigas, era que si alguien osaba entrar en la capilla número 3 durante la noche, las figuras podían hacerles daño. Pues solo las figuras que estaban ahí eran las que se movían. Isabel continuó su relato con un tono grave, mencionó que se decía que varios años atrás, una de las alumnas había desafiado la advertencia y había entrado en la capilla número 3 durante la noche. La joven nunca volvió a ser la misma después de esa experiencia y no hablaba con nadie y se la pasaba sentada sin expresión clase tras clase, y después de algunos meses se había quitado la vida en su propia habitación. Al principio, mi abuela creyó que las historias que le habían contado sobre las figuras religiosas eran simplemente intentos de asustar a las recién llegadas como ella. Sin embargo, durante su segunda noche en el internado, cuando por fin pasó al cuarto con las demás chicas, algo sucedió que la hizo cuestionar sus dudas. Aquella noche era silenciosa y mi abuela Ana se encontraba durmiendo en esa habitación, cuando fue despertada por unos susurros indescifrables que resonaban por las instalaciones del internado. Se sentó en la cama, pensando que podría tratarse de alguna inspección sorpresa o algo por el estilo, aunque después de unos minutos se dio cuenta que no había nadie cerca. Miró por la ventana, pero no había nadie a la vista. Recordó una de las reglas más estrictas del lugar: nadie podía salir de las habitaciones después de las 8 de la noche. Con un escalofrío recorriendo su espalda, decidió volver a la cama. Al día siguiente, mi abuela compartió su experiencia con Isabel, con la que estaba comenzando a forjar una fuerte amistad. Y ella le explicó que los susurros y las apariciones de sombras eran comunes durante las noches en el internado. Le dijo que a esa hora era cuando las figuras religiosas parecían vagar por los pasillos. Aunque rara vez entraban en la parte de los dormitorios del internado, un día sí habían escuchado que pasaban por ahí. Los siguientes días transcurrieron de manera similar. Mi abuela Ana nunca había visto directamente a las figuras, pero era algo que todos en el internado sabían. Todas las estudiantes los habían escuchado, o al menos habían visto las siluetas en la noche. Incluso había escuchado hablar a los maestros sobre aquellos susurros, algunas veces acompañados de pasos, pero todos actuaban como si fuera lo más normal del mundo, lo que la dejaba aún más perpleja. Una noche, mientras caminaba con su amiga Isabel después de la cena, ésta le propuso algo inesperado. Una de sus otras amigas había conseguido que alguien de afuera les trajera un poco de alcohol y cigarrillos y le invitó a unirse a ellas. Mi abuela Ana al principio dudó en acompañarlas, pues como dije antes, los castigos eran muy fuertes.
En aquella época era demasiado común recurrir al castigo físico en las escuelas y mucho más en lugares como esos internados. Sin embargo, Isabel le dijo que ya lo habían hecho varias veces, pero no la había invitado hasta estar segura que no diría nada, así que halagada aceptó. A medianoche, mi abuela se aventuró junto con otras 4 chicas a los límites del internado, donde alguien les entregó un bolso con las cosas que habían conseguido. Se dirigieron a un lugar apartado para fumar y beber, divirtiéndose y compartiendo sus deseos de escapar de aquel lugar opresivo. Prometieron que si alguna de ellas descubría cómo salir, se lo contarían a las demás para poder huir juntas. Mientras hablaban emocionadas sobre la idea de la fuga, de repente escucharon murmullos como si varias personas estuvieran hablando en voz baja. Inicialmente pensaron que se trataba de las monjas o frailes encargados de la vigilancia, que se habían dado cuenta de que faltaban en sus camas y ahora las estaban buscando. Rápidamente se ocultaron tratando de pasar desapercibidas. Sin embargo, cuando los pasos estuvieron muy cerca, mi abuela decidió asomarse para ver quién era y vio con horror a las figuras religiosas caminando por el lugar, recitando palabras ininteligibles, que si les prestabas más atención, los susurros que habían escuchado antes resultaban ser rezos católicos. El terror se apoderó de ellas mientras observaban cómo las figuras se movían en la penumbra de la noche. Guardaron silencio mientras las figuras de yeso se alejaban, temerosas de hacer cualquier ruido que pudiera atraer su atención. Una vez que las figuras religiosas parecieron desaparecer en la oscuridad, mi abuela junto con sus amigas salieron de su escondite y tomaron la decisión de volver a sus habitaciones, decididas a poner fin a su aventura nocturna. Comenzaron a caminar de manera apresurada, sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. Cada tanto miraban hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza, asegurándose de que nadie las estuviera siguiendo. Parecía que todo volvía a la normalidad en el internado y la adrenalina de la noche se desvanecía gradualmente. Sin embargo, de repente escucharon pasos detrás de ellas, todas miraron hacia atrás con horror y vieron como el Cristo de yeso, que tanto miedo les había causado, caminaba a paso tranquilo en su dirección. La escena era surrealista, era como ver caminar a un perturbador maniquí, todas sintieron un escalofrío recorriendo sus espinas dorsales. El Cristo de yeso avanzaba lentamente y se escuchaba un susurro muy bajo, todas retrocedían con terror, mientras se daban cuenta que los susurros eran una oración que comenzó a llenar los oscuros pasillos del internado. Era la voz del Cristo de yeso recitando el credo en latín. Un sonido inquietante que resonaba en sus oídos mientras corría desesperadamente hacia sus habitaciones. Con el corazón latiendo con fuerza, lograron llegar a su habitación y cerraron la puerta e incluso pusieron una cómoda como barricada y les dijeron a las chicas lo que les había pasado, puesto que con el alboroto se habían despertado, sintieron un alivio momentáneo. Sin embargo, a los pocos minutos vieron cómo la manija de la puerta giraba, pero la cómoda impedía que se abriera, pero durante toda la noche, el sonido de la oración del Cristo de yeso resonó en sus oídos, un eco perturbador que les impedía conciliar el sueño y no se detuvo hasta que amaneció. A la mañana siguiente, fueron despertadas por la Madre Superiora, quien las hizo levantarse mucho antes de la hora designada. Estaba muy molesta y les decía que habían descubierto que alguien había salido de su habitación durante la noche, porque encontraron la bolsa con la botella de alcohol y cigarrillos en la capilla número 3. Lo más inquietante era que habían encontrado la bolsa colgada de la mano del Cristo de yeso que las había perseguido la noche anterior. El miedo y la confusión se apoderaron de todas ellas, la Madre Superiora las interrogó minuciosamente, pero ninguna de las chicas pudo explicar cómo la bolsa había llegado hasta la capilla, ni por qué el Cristo de yeso estaba involucrado en aquella perturbadora escena. Ninguna de las chicas que se encontraban en la habitación dijo una palabra, todas sabían quiénes eran las que solían salir por las noches, pero guardaron silencio no solo por el miedo de lo que habían experimentado la noche anterior, sino también por un código no escrito del lugar. Como resultado, todas las chicas de esa habitación fueron castigadas y su castigo consistió en limpiar la capilla.
Para su mala suerte, mi abuela Ana y su grupo de amigas fueron asignadas a la tarea de limpiar la capilla número 3. El temor se apoderó de ellas mientras se acercaban a la capilla, sabían que aquella parte del internado estaba relacionada con su experiencia previa y el solo pensar en volver a entrar allí les hacía estremecerse. Sin embargo, no podían protestar ni revelar la verdad sobre su aventura nocturna, ya que eso solo habría empeorado su situación, así que sin más remedio, comenzaron a limpiar la capilla en silencio, trabajando lo más rápido posible. Cada una de ellas podía sentir los ojos de las figuras religiosas observándolas, una presencia opresiva que las hizo sentir incómodas y asustadas, solo querían terminar lo antes posible y alejarse de aquel lugar. Mi abuela me cuenta que mientras estaban a punto de terminar, mi abuela Ana vio claramente algo moverse bajo la túnica de la estatua de aquel Cristo de yeso, su corazón se aceleró, pero antes de que pudiera siquiera voltear, una mano de yeso fría y dura rodeó su muñeca. Gritó aterrada mientras la mano la apretaba con fuerza y pudo ver que la estatua del Cristo de yeso estaba sonriendo de manera macabra. Sus amigas gritaron también e incluso también intentaron jalarla de la otra mano sin mucho éxito. Los pasos apresurados de la Madre Superiora se acercaban a la capilla mientras mi abuela luchaba por liberarse del agarre de la estatua, pero antes de que la Madre Superiora pudiera entrar. La mano de yeso la soltó y la estatua volvió a su posición original, como si nada hubiera ocurrido. El incidente dejó a mi abuela y sus amigas en estado de shock, temían lo que podría haber sucedido si la Madre Superiora no las hubiera encontrado en esa situación. A pesar de que mi abuela Ana y sus amigas compartieron su experiencia con la Madre Superiora, esta última no les creyó, ni siquiera le importó que mi abuela tuviera la muñeca roja por el agarre de aquel Cristo aterrador. A partir de aquel día, tanto mi abuela, así como sus amigas vivieron con un constante temor. Evitaban salir de sus habitaciones cuando caía la noche e ignoraban a toda costa las sombras que se extendían por los pasillos del internado. A pesar de su juventud, habían experimentado algo que iba más allá de la explicación racional y eso cambió su percepción del mundo para siempre. Los días se volvieron monótonos y opresivos, las risas y los juegos de antes se reemplazaron por el silencio y la ansiedad. Mi abuela me describió cómo tanto ella como sus amigas se sentían atrapadas en aquel internado. Los susurros incomprensibles resonaban en sus oídos durante la noche y las figuras de yeso en la capilla número 3 continuaban observándolas con ojos inquietantes. Un día, una de las amigas de mi abuela logró convencer a aquella persona que les conseguía licor y cigarros de ayudarlas a escapar de aquel internado. Era un plan meticulosamente elaborado que requería paciencia y demasiada suerte para funcionar, pero todas estaban dispuestas a irse de ahí. Esperaron el momento adecuado, cuando la vigilancia era menos estricta y finalmente se atrevieron a dar el paso hacia la libertad. Fue una noche oscura y silenciosa cuando mi abuela y sus 4 amigas escaparon de ahí. Mi abuela me dijo que esa noche, fuera de la adrenalina de estar escapando del lugar, no vieron nada paranormal y por suerte de todas, lograron escapar de aquel macabro lugar. Me dijo también que después de esa noche las 5 supieron que no podían volver a sus casas sin que fueran devueltas al internado para señoritas, por lo que seguramente tengo familia en otra ciudad que no conozco y seguramente nunca conoceré, pero esa es otra historia. Y así la historia de la capilla número 3 y las figuras de yeso quedó atrás en el pasado de mi abuela Ana, una experiencia que marcó un capítulo en la vida de mi abuela y de sus amigas. Actualmente mi abuela afirma que no sabe qué pudieron ser esas criaturas, dice que nunca investigó más, puesto que ella consideró que era algo que debía dejar en el pasado. Sin embargo, jamás pudo olvidar aquella aterradora experiencia y superarlo del todo. Esta historia tiene comienzo en el otoño de 1998, cuando Gregorio y yo nos mudamos a una antigua casa en Cholula, Puebla. Era un nuevo comienzo para nosotros después de la pérdida de nuestro hijo un año antes de lo sucedido. Aquel año había sido difícil,
Yo estuve hospitalizada durante varias semanas y por mucho tiempo aún estuve en tratamiento como paciente externo. Y como si aquello no fuera suficiente, nuestro arrendatario pidió que desalojáramos nuestro departamento debido a que al parecer los nuevos dueños querían demoler para construir una fábrica o algo así. Ya habíamos hablado de la posibilidad de comprar una casa, después de todo contábamos con los recursos suficientes. Sin embargo, aún no encontrábamos ninguna casa que nos gustara, por lo que con el tiempo encima el estrés solo incrementaba. Un día mientras buscábamos en los periódicos, nos topamos por casualidad con una casa antigua de 3 pisos de estilo victoriano la cual estaba a la venta. A ambos nos impresionó la casa, pero por diferentes razones. A Gregorio, que era abogado y amante de la arquitectura, le agradaba especialmente su estructura antigua. A mí, como especialista en arte, me enamoró su belleza original e intrincada. Sin embargo, mientras miraba las fotos pude sentir una especie de mal presentimiento que atribuía a mi estado emocional frágil. No le mencioné nada a Gregorio en ese momento. Ese mismo día nos pusimos en contacto con el gerente de bienes raíces y nos mostró la casa, informándonos de todas las remodelaciones recientes que habían hecho. Habían remodelado por completo la casa, cambiado todo el cableado y colocado un nuevo techo. Una vez más, sentí esa sensación de mal presentimiento y un poco de claustrofobia a pesar del tamaño enorme de la casa, que incluso incluía techos catedralicios. Lo que no sabía era que Gregorio también compartía esa sensación de presentimiento. Ambos cuestionamos algunos espacios especialmente fríos y las vibraciones extrañas que producían. Aún así, quedamos bastante satisfechos, aunque un poco sorprendidos porque nuestra primera oferta fue aceptada de inmediato. Pensé que tal vez se debía al hecho de que a pesar de las remodelaciones, aún requería mucho trabajo, aún así no podía creer nuestra buena suerte. Gregorio, el cual es un optimista, me decía que algunas cosas parecían destinadas a suceder y que aquella casa seguro estaba destinada a ser nuestra. Sin embargo, el 31 de octubre, víspera de Halloween, con la ayuda de algunos amigos, estábamos en proceso de desempacar las cajas y organizar la casa. La costumbre de Halloween de que los niños visitaran las casas para pedir golosinas o hacer travesuras no era tan común, pues algunos niños sí la practicaban. Nos turnábamos para dar dulces mientras poníamos orden. Disfrutábamos del tono festivo y de ver a los niños con disfraces que realzaban el aire fresco y limpio de ese otoño. Después de que se fueron nuestros amigos y los niños disfrazados, Gregorio y yo nos sentamos frente a la vieja chimenea de ladrillo con copas de vino y contemplamos las llamas que danzaban en los troncos. Mientras nos preparábamos para acostarnos, ambos decidimos que alquilaríamos el piso de abajo y los 2 cuartos del ático de la casa. Hablamos sobre que sería bueno económicamente para nosotros, además de que nos sentíamos cómodos en el segundo piso. Sin mencionar que ninguno de nosotros tenía intención de ocupar el ático, ya que no lográbamos discernir qué era lo que lo hacía sentir tan incómodo. Además, aunque no lo hablamos hasta mucho después, ambos habíamos escuchado algunos ruidos extraños provenientes del ático, los cuales nos hacían sentir intranquilos. La fatiga finalmente nos venció y casi de inmediato ambos entramos en un sueño profundo. En mi sueño, vi a nuestro hijo fallecido disfrazado de un pequeño fantasma, siguiendo la tradición de esa noche, pidiendo regalos o haciendo travesuras. Perdida en mi sueño, escuché el llanto de un bebé. El pequeño vestido de fantasma me miraba y me decía: «Mamita, debes alejarte de aquí antes de que ella te encuentre». Comencé a preguntarle qué quería decir, pero él simplemente frunció el ceño y se perdió en mi sueño. A medida que se alejaba, el llanto del bebé se hacía más fuerte. Llamé a mi hijo, pero él ya no estaba. Me desperté sobresaltada, con lágrimas rodando por mis mejillas, tratando de determinar si aún estaba dormida. Me di cuenta de que el reloj marcaba las 3:17 de la mañana. De repente, escuché un bebé llorando. Esto no era un sueño, pero ¿cómo podía ser real? ¿De dónde venía ese llanto? Un miedo helado me envolvió y con cautela me levanté para investigar la dirección de donde provenía el llanto,
caminé por el oscuro pasillo como si estuviera en un trance. El sonido del llanto me llevó hasta la puerta que conducía a la escalera interna que unía los 3 pisos de la casa. Abrí la puerta y me asomé a la oscuridad tenebrosa. El llanto venía del ático, podía escucharlo y los latidos de mi corazón retumbaban en mi cabeza. Deseaba y casi necesitaba subir, pero me quedé paralizada al pie de la escalera. Escuché movimientos detrás de mí y me quedé en silencio, con la boca abierta. Casi me desmayo cuando me di cuenta, con alivio, de que Gregorio también estaba ahí. No estaba volviéndome loca, pues él también había escuchado el llanto. Esto nos asustó a ambos y nos quedamos atrapados en el momento sin saber qué hacer. Luego, de manera abrupta, el llanto cesó, como si alguien lo hubiera liberado entre nosotros. Si le soy sincera, no tengo un recuerdo claro de lo que sucedió después. Creo que me mareé al grado de casi desvanecerme. Por suerte Gregorio me atrapó y llevó a la cocina, donde me sirvió una cantidad generosa de vino. Tomé la copa con ambas manos y por fin pude articular las palabras que ambos teníamos en mente, la cual era la pregunta de qué era lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, Marcos, el mejor amigo de Gregorio y su socio en el despacho de abogados, vino a ayudarnos con las reparaciones necesarias en la casa. Marcos había sido un gran apoyo para nosotros después de la muerte de nuestro hijo. Se había vuelto prácticamente parte de la familia. En la tarde, mientras instalábamos un detector de humo, Gregorio le contó a Marcos la extraña experiencia de la noche anterior. Marcos pareció genuinamente interesado, inclusive comenzó a darnos posibles explicaciones, cosas como ruidos de tuberías viejas o ruidos del exterior. Sin embargo, mientras más detalles dábamos, menos éramos capaces de encontrar una explicación, así que decidimos atribuirlo a una combinación de cansancio y tensión. Sin embargo, esa noche mientras cenábamos, la actividad paranormal volvió a hacerse presente. Los golpes desde el ático se hicieron más intensos y esta vez los 3 estábamos en estado de alerta. Marcos, que era un hombre escéptico, no pudo ignorar los sonidos que llenaban la casa, por lo que éste propuso ponerle fin al asunto de una vez por todas y subir al ático. Arriba en el ático, la temperatura descendía de manera inquietante, la linterna de Marcos titilaba y las sombras en las paredes parecían cobrar vida propia. Fue entonces cuando notamos algo que nos heló la sangre. En una esquina, había una puerta oculta cubierta de polvo y apenas visible. Al abrirla, reveló un pequeño cuarto oculto en el ático. Nos costó un poco, pero finalmente pudimos abrir la puerta. Aquel cuarto estaba casi vacío, salvo por algunos muebles polvorientos y un antiguo baúl, el cual parecía haber estado ahí durante décadas. Cuando lo abrimos, descubrimos una serie de perturbadoras cartas y fotografías. Las cartas hablaban de una madre angustiada que había perdido a su bebé en circunstancias misteriosas en la casa, exactamente donde estábamos parados. Mientras examinábamos el contenido del baúl, la temperatura siguió bajando y la sensación de que algo estaba observándonos se hizo insoportable. Marcos, el cual se notaba visiblemente perturbado, sugirió que debíamos llevar el baúl y su contenido fuera de la casa. Mientras lo hacíamos, una ráfaga de viento gélido nos rodeó, acompañado de un miedo tan profundo e indescriptible que sin ningún tipo de discusión, todos decidimos que lo mejor sería dejar el baúl en donde lo encontramos. Sin embargo, al día siguiente, a las 3:17 de la mañana, fuimos despertados nuevamente, esta vez por un silbido penetrante del detector de humo. Ambos saltamos de la cama desesperados por encontrar el supuesto fuego. Podíamos olerlo, pero no podíamos verlo por ningún lado. Revisamos rápidamente el resto de la casa. Aunque la alarma estaba en el 2.º piso, no detectamos fuego en ninguna parte. Nos sentimos confundidos y disgustados. Pensamos que era posible que el detector estuviera fallando, pero el olor a humo y vapor que percibíamos dejaba claro que algo extraño ocurría en esa casa. A pesar de todo lo sucedido, decidí continuar con los preparativos para nuestra primera Navidad en nuestro nuevo hogar. Después de todo, era la festividad favorita tanto mía como la de Gregorio.
Mientras rotulaba las invitaciones para nuestra fiesta, Gregorio y yo bromeamos sobre invitar a un exorcista. Habíamos colocado en nuestra sala una excelente imitación de un pino, ya que no queríamos arriesgarnos a un incendio real. Nuestro detector de humo parecía sonar periódicamente, siempre a las 3:17 de la mañana. Creo que Gregorio se vio obligado a desconectar el dispositivo debido a que no terminaba con las alarmas de fuego fantasma. En cierto momento, Carla, otra de nuestras amigas, sugirió que llamáramos a un psíquico para investigar, pero Gregorio consideró que era una reacción exagerada. Sin embargo, todo cambió la mañana del 20 de diciembre. Estaba profundamente dormida cuando algo me despertó. Al mirar el reloj digital percibí nuevamente el olor a humo, pero esta vez parecía acompañado de luces titilantes que provenían de la sala, cerca de nuestra habitación. Mi primer pensamiento fue que habíamos dejado las luces del árbol de Navidad encendidas. Sin embargo, algo oscuro se movió en mi visión periférica. La sombra se desplazó lentamente por el pasillo. Aquello provocó que despertara por completo, y lo que vi aún me persigue hasta el día de hoy. Era la aparición de una joven con cabello largo y oscuro, vestida con un largo vestido blanco. Flotaba fuera de la puerta de la habitación, pero en un momento se detuvo abruptamente, como si hubiera notado mi presencia. La figura fantasmal giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos, provocando un escalofrío. Quería gritar y despertar a Gregorio, pero estaba paralizada. La aparición parecía emanar una tristeza abrumadora. Noté un brillo de lágrimas en su rostro mientras extendía sus brazos. Para aumentar mi terror, el espectro comenzó a transformarse en una imagen ardiente de sí misma que se consumía en un fuego invisible. Su boca se distorsionó en un lamento silencioso, sus manos se convirtieron en garras deformes y quemadas, y el fuego reveló los huesos. Sus ojos ya no estaban tristes, sino que se transformaron en cuencas de un rojo negruzco. La aterradora imagen enviaba ondas de choque a través de mi cuerpo. Sin poder soportar más, comencé a gritar desesperadamente. Mis gritos despertaron a Gregorio, pero en cuanto lo hizo, la aparición se desvaneció. Gregorio se levantó de un salto, encendió la lámpara de la mesilla de noche y me abrazó. Finalmente, me calmé lo suficiente como para contarle la experiencia. Insistía en que si la casa estaba embrujada, yo estaba clínicamente demente. Luego decidimos llamar a un psíquico, ya que esta situación se había vuelto demasiado seria y quizás peligrosa. A través de nuestra amiga Carla, hicimos los arreglos para que un psíquico llamado Ian, de 45 años, examinara nuestro entorno. Carla testificó sobre la autenticidad de Ian y compartió sus propias experiencias conmigo. La sesión espiritista estaba programada para la noche del 23 de diciembre y asistieron Gregorio, Marcos, Carla y yo, dado que la mayoría de los eventos parecían concentrarse en el segundo piso. Decidimos llevar a cabo la sesión ahí, pero antes de eso Ian recorrió la casa. Comenzamos en el ático y, como luego describiría, quedó estupefacto ante la vibración que sentía. Nos dijo que en un momento trató de salir lo más rápido posible, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. Experimentó una sensación de claustrofobia intensa en cuanto entró al cuarto donde encontramos el baúl. Nos dijo que una vez afuera del ático, la claustrofobia disminuyó, pero en la sala sentía una opresión casi insoportable. Fue entonces cuando nos reunimos en un círculo alrededor de la mesa en la sala. Unimos las manos y entramos en un estado de trance. Todo era inquietud, excepto por la respiración tenue y rítmica de los participantes. Luego, un ruido surgió en la habitación, proveniente del viento. Pasaron varios minutos antes de que la voz suave del psíquico rompiera el silencio, llamando a los espíritus de la casa. La respiración que hacíamos todos fue reemplazada por la respiración forzada e irritante de una presencia invisible. De pronto se unió al círculo una corriente de aire frío y un olor a humo se apoderó de la habitación, acompañado esta vez por un olor a carne quemada. El ambiente se llenó de electricidad y todos sentimos que los vellos de los brazos se erizaban.
Las luces del árbol de Navidad comenzaron a parpadear frenéticamente y las llamas de la chimenea lanzaron chispas. Fue necesario un esfuerzo colectivo para evitar romper el círculo. Ian, el psíquico, logró calmar a los espíritus de la casa para que se manifestaran. En mi caso, ya se habían manifestado lo suficiente, pero entendí que había una presencia que necesitaba hablar. Un estado de trance más profundo envolvió al psíquico mientras parecía buscar a esa pobre alma extraviada. Cuando finalmente pareció entrar en contacto con esta, su cuerpo se sacudió repentinamente y sus ojos se abrieron de par en par como si respondieran a una conmoción. Su voz era agonizante como si intentara hablar con cuerdas vocales dañadas. «Me llamo Catherine», logró decir con esfuerzo, repitió aquel nombre mientras inhalaba lentamente y luego emitió un alarido aterrador lleno de tristeza y desesperación. Era el lamento de un espíritu atrapado y su grito se transmitió a través de todos los participantes. En ese momento, no pudimos evitar romper el círculo. Me desplomé sobre la mesa y para mi sorpresa, escupí un poco de sangre en un pañuelo. Gregorio y los demás estaban preocupados, pensando que me estaba ahogando, pero afortunadamente logré recuperar el control de mí misma en poco tiempo. Todos estábamos atónitos por lo que acabábamos de presenciar. Para aliviar la tensión, Gregorio fue a la cocina y regresó con algunas copas y una botella de brandy, sin embargo yo solo acepté un vaso de agua y una aspirina. El psíquico nos dijo que durante su trance el espíritu le dejó ver una parte de su historia, por lo que comenzó a compartir la historia de aquella mujer llamada Catherine. Se trataba de una joven de 17 años, ella vivió en esa casa con su abuela, una anciana postrada en una silla de ruedas que sufría demencia senil y dependía completamente de ella. Esta pasaba la mayor parte del tiempo en el segundo piso, tratando de escapar de la difícil situación con su abuela. Sin embargo, la anciana demandaba la presencia de Catherine desde el ático y utilizaba ruidos y golpes en el piso para comunicarse. Esto explicaba los extraños ruidos que habíamos escuchado tanto Gregorio como yo, como si vinieran desde el vacío. Ian nos contó que Catherine tenía un bebé el cual solía tener en el ático ya que al no estar casada con el padre del mismo, la abuela no dejaba de llenarlo de insultos denigrantes y de maltratarlo en cada oportunidad que tenía. Una noche mientras Catherine dormía en el ático con su bebé un incendio se produjo sin que ella se diera cuenta hasta que ya era muy tarde. Aquella noche nadie sobrevivió. Muchos creyeron que había sido un problema eléctrico pero nunca se encontraron pruebas de aquello, por lo que la causa aún era un completo enigma hasta aquel día. En la víspera de Navidad, Gregorio y yo encendimos una vela especial para honrar aquellas vidas perdidas, tal y como había recomendado el psíquico. Antes de apagarla, nos tomamos de las manos y deseamos un buen descanso para aquellas almas. En respuesta, la llama de la vela parpadeó en una luz blanca y azul durante unos 30 segundos antes de apagarse. Recuerdo orar para que esto fuera una buena señal. Sin embargo, esa misma noche mi hijo volvió a visitarme en mis sueños. Una profunda sensación de miedo me invadió mientras repetía su advertencia anterior, incitándonos a abandonar la casa antes de que ella nos encontrara. Un llanto de bebé me despertó, el sonido provenía del ático. Supe de inmediato que la advertencia que nos había dado el psíquico se había vuelto realidad. Esta era que aquel espectro podría no ser el único ser en esa casa. Después de todo, la casa era muy antigua y había sido habitada por cientos de personas. Un olor a humo comenzó a hacerse presente de nuevo. Desperté a Gregorio, el cual en un principio no hizo mucho caso ya que no era la primera vez que olía a humo. Sin embargo, el olor se intensificó tanto que ni él pudo ignorarlo. Ambos salimos de la cama para darnos cuenta que había un incendio el cual se extendía rápidamente. Ambos corrimos fuera de la casa logrando apenas salir con vida, pero perdiendo todas nuestras cosas. Aún recuerdo cómo mientras miraba la casa consumirse, pude ver a través de una de las ventanas la silueta de una anciana mirándome fijamente y podría jurar que estaba burlándose de mí. Después de enfrentar los oscuros y aterradores eventos que tuvieron lugar en esa casa, Gregorio y yo tomamos una decisión dolorosa pero necesaria.
Buscamos una nueva casa y nos mudamos lo más lejos posible de ahí. A medida que el tiempo pasaba, las pesadillas y los sucesos extraños se desvanecieron lentamente. La tranquilidad regresó a nuestras vidas, aunque siempre llevaríamos las cicatrices emocionales de esa experiencia. Nunca pudimos explicar por completo lo que sucedió en esa casa ni comprender del todo el oscuro pasado que la atormentaba. Nuestra vida continuó y aunque nunca olvidamos lo que vivimos en esa casa, aprendimos a valorar la tranquilidad y la seguridad de nuestro nuevo hogar. En mi familia, rara vez se hablaba de mi tío David. De pequeño no solía preguntarme el porqué de esto y simplemente seguía con mi vida. Mi madre, la hermana de mi tío David, nunca me dijo que él fuera malo, solo que le seguía la corriente a la familia, y por ende, nunca me prohibió hablar con él. Siempre he creído que mi mamá quería que yo fuera el que creara mi propia opinión acerca de mi tío David. Cuando comencé a entrar en la pubertad, como es propio de esa edad, comencé a sentirme muy solitario e incomprendido, y por ende, comencé a empatizar más con mi tío David. Me imaginaba lo triste que podría ser su vida al ser el apestado de la familia y pensé que yo podría romper con aquella cadena de personas que sin saber del todo porque solo lo ignoraban. Él es una estupenda persona y la razón por la que es despreciado por la familia no es justificada, no lo diré abiertamente, pero seguramente más de uno podrá deducirlo. En fin, pasé mucho tiempo con él durante esa etapa de mi vida y de hecho, él siempre estuvo muy dispuesto a convivir conmigo. Él es un artista, es miembro de una banda y toca el violín y la guitarra. Él es una persona que transmite mucho, me refiero a que no tiene que decirte gran cosa para que sepas que algo lo pone feliz o triste. Al igual que él no tiene que decirte nada, para saber que disfruta de tu compañía. La segunda cosa que me di cuenta casi de inmediato, era que su departamento no era precisamente un lugar común, a menudo las cosas aparecían en otro lugar y también se escuchaban azotes de puertas o cosas cayendo, entre otras situaciones, aunque realmente no eran cosas que causaran malestar y por ende, mi tío y su mejor amigo, Hugo, el cual vive con él, no se inmutaban ante esto. Un día les pregunté el por qué no se mudaban o al menos intentaban hacer algo al respecto. Sin embargo, Hugo me dijo que no había un solo lugar en el mundo en el que ninguno de los dos pudiese huir. Hugo me dijo también que si bien a él ese tipo de cosas le pasaban siempre, a mi tío estas cosas comenzaron a perseguirlo un par de años después de la muerte de su hermano. Cuando me contó eso, supe casi de inmediato a quién se referían, aunque jamás supe la historia como tal, solo sabía que el hermano menor de mi madre, Jorge, se había quitado la vida a la edad de 17 años. Mi tío David me contó que de hecho, había sido él quien lo encontró, su cuerpo estaba flácido y mi tío examinó el cuerpo de su hermano, se había ahorcado en su habitación, nunca se encontró ninguna nota explicativa, ni pista de algún trágico suceso. Sin embargo, mi tío David, no tan solo no sabría más de su hermano, sumergiéndolo en una gran tristeza, sino que también su vida comenzaría a cambiar después de eso. Por lo que mi tío me contó, los sueños comenzaron a pasar 2 años después del suceso de su hermano Jorge, eran vísperas de Navidad y estaba de visita en la casa de mis abuelos, junto con su buen amigo Hugo. Aquel día casi al llegar mi tío se había ido a acostar temprano debido a un resfriado y dolor de cabeza, no había consultado ningún médico, por lo que no estaba tomando ninguna especie de medicamento. Mi tío me cuenta que rápidamente entró en un fuerte sueño profundo y tuvo un sueño muy vivido, en el que él había regresado a la escuela secundaria en el pueblo donde creció, caminaba por unos corredores, sin ir a ningún sitio en específico. Cuando llegó al final del corredor, en vez de dar vuelta a la izquierda o a la derecha, sintió una necesidad irresistible de entrar por la puerta que estaba frente a él. Al entrar descubrió que estaba en la habitación en la que Jorge se había ahorcado. Esto hizo que se sobresaltara tanto que creyó que alguien lo había sacudido y sacado del sueño, y que había despertado en aquella habitación.
Sentía bastante temor y casi de inmediato se percató con terror de la ferocidad de un viento que soplaba a su alrededor. Al mirar en retrospectiva, tenía más miedo de ver de nuevo a Jorge colgado en las vigas que de cualquier otra cosa. Se encontraba en la misma habitación en la que sucedió todo, se acuerda que se puso exactamente debajo de la viga, que estaba mirando hacia arriba, reflexionando lo que había sucedido. No estaba seguro si ya estaba despierto o no, cuando tuvo una sensación de que una cuerda le apretaba la garganta, no podía respirar y le invadía el pánico. Se agarraba la garganta anhelando el tan preciado aire, podía sentir que su cuerpo se ponía cada vez más frío y se empezaba a entumecer. Sentía una agonía abrasadora mientras cada célula de su cuerpo parecía clamar y clamar por un poco de oxígeno, un escalofrío viento aullaba a su alrededor. Se preguntó a sí mismo si eso era lo que se sentía morir, si acaso eso era lo que Jorge experimentó mientras se asfixiaba lentamente, trató de pensar algún rezo o plegaria que pudiera ofrecer, pero en verdad no podía recordar ninguna. En su angustia mental encontró algo, o más bien alguien, en medio de lo que creyó que era la agonía de la muerte, surgió una voz, la de una presencia poderosa y muy real. Era su hermano Jorge. Mi tío David afirma que sintió que era su hermano, de inmediato lo invadió una sensación de descanso y serenidad, todo el temor y el pánico se esfumó con la aparición de su hermano. Era algo más nítido, pero perfectamente audible. Mi tío Jorge pronunció estas palabras: David, ten calma, todo va a estar bien, te va a llegar ayuda, solo espera que llegue Hugo, confía, yo nunca te volveré a abandonar. Y justo después de eso, le dio una pequeña cruz dorada, aquella era la cadena que mi tío David le había obsequiado en Navidad, justo el año de su muerte, así que la pudo reconocer. Sabía que su amigo Hugo estaba mirando el televisor en el otro cuarto de la casa cuando se había ido a acostar. Todos los festejos de vísperas de Navidad lo habían agotado y se había quedado dormido viendo un episodio de una serie televisiva. En realidad, él no escuchó sus jadeos o su lucha por sobrevivir. Después le contó que había despertado de repente, cuando escuchó su nombre con mucha claridad. Hugo recuerda la presión que sintió sobre el hombro ante su resistencia a que alguien lo despertara. También recuerda que era Jorge el que estaba tratando de despertarlo, esperaba verlo al abrir los ojos. No obstante, cuando despertó se dio cuenta de que estaba solo en esa habitación. Estaba confundido y medio dormido, listo para conciliar el sueño otra vez. Cuando se sobresaltó, le llamaron la atención los sonidos desesperados que provenían de la recámara, como si alguien estuviera luchando, y ese alguien era mi tío David, que suplicaba por su vida. Al entrar a la recámara, Hugo lo encontró moviéndose con brusquedad, como lo hace un pez fuera del agua antes de desmayarse y quedar inconsciente. Rápidamente Hugo llamó a un taxi y empezó a darle respiración artificial. Lo introdujeron en el automóvil y arrancaron deprisa con rumbo al hospital. Hugo continuaba auxiliándolo. Mi tío David no recuerda nada de esto. Para él, estaba en algún lugar fuera de este mundo con su hermano, con quien estaba completamente en paz y emocionado de haber vuelto a reunirse con él. Para cuando llegó al hospital había dejado de respirar y solo tenía un pulso débil y errático. Los médicos lograron que recobrara el conocimiento y una vez que lo estabilizaron, fue enviado a la unidad de cuidado intensivo para la observación. Lo que resultó fue que le había dado una neumonía severa y tenía las vías respiratorias inflamadas y obstruidas. Si no lo hubieran despertado de manera misteriosa, se hubiera muerto de asfixia. En la tarde del día siguiente, como a las 4 recobró el conocimiento, se sentía bastante desorientado, como era de esperarse dadas las circunstancias. Todo el personal del hospital estaba muy satisfecho de su recuperación, pero estaban muy perplejos y aparentemente bastante preocupados por cierta manifestación física alrededor de su cuello. Pues tenía unas marcas que parecían que las hubiera ocasionado alguna quemadura con una cuerda. Después de una entrevista muy extensa, su doctor se sentía hasta cierto punto tranquilo de que no hubiera sufrido un asalto o hubiera existido algún intento de quitarse la vida. Sin embargo, el psiquiatra del hospital lo examinó,
mi tío le relató lo que le había pasado y llegó a la conclusión de que las marcas de las quemaduras de la cuerda eran una manifestación somática, externa de un trauma psicológico no resuelto, el cual mi tío había sufrido como resultado del suceso de su hermano. Fue el disparador que le había hecho que el trauma flotara en la superficie. Mi tío estaba muy impresionado por todo eso, pero estaba seguro del impacto emotivo que recibió cuando fue a hacerle compañía a su hermano. Mi tío siempre recuerda esto con cariño. Lo que me parece más extraño e increíble de este relato es que cuando abrió el sobre café que contenía sus pertenencias de valor, pues el personal las había guardado en su ingreso ahí, junto con su anillo y su reloj, estaba la pequeña cruz de oro que mi tío Jorge le había dado en los sueños. Pero lo más sorprendente resulta ser que mi tío Jorge había sido enterrado con ella. Nadie pudo dar una explicación de cómo había podido llegar ahí. Mi tío salió del hospital en poco más de una semana después de su ingreso, justo a tiempo para Navidad. A mi tío no le quedaba ninguna duda de que había sido Jorge quien le había avisado a Hugo de su situación, y también para que despertara a tiempo, también fue mi tío Jorge, quien fue su consuelo y apoyo mientras colgaba entre la vida y la muerte. Él está más que convencido de que existe una cortina que se divide en estos dos mundos y que ésta es sumamente delgada. Según mi tío, este fue el inicio de lo que él denomina como el día que me volví un imán de cosas del más allá. Sin embargo, su amigo Hugo, él tiene un sinfín de historias de eventos paranormales. Sin embargo, no tiene ninguna historia origen. Pues según Hugo, es algo que le ha pasado desde que tiene memoria, a donde sea que él se mude, o si pasa más de unos cuantos días en algún lugar, estas cosas tienden a ocurrir. Y por ende, me contaron lo que vivieron cuando recién compraron ese departamento para mudarse juntos. Tardaron unos cuantos días en trasladar todas sus pertenencias y una de las primeras cosas que pusieron en el lugar fue el antiguo piano de Hugo. En aquel entonces planeaban que su banda practicara en la sala comedor que tenían en el centro, unas puertas de cristal que servían como división. Había un pequeño vestíbulo que separaba los cuartos y su cocina, la cual se extiende de manera paralela a la sala comedor. Hay una puerta de cada lado de la cocina, lo que permite acceso a cualquier lado. Planeaban poner el piano en la sección de frente, o sea en la sala comedor. Después de llevar algunos colchones y algunos muebles decidieron descansar. A la mañana siguiente, cuando despertaron se sorprendieron al ver que el piano, el cual era enorme y sumamente pesado, ahora se encontraba en la parte trasera de la sala. Como no se habían quitado las patas del piano, se tuvieron que haber hecho varias maniobras para que pasaran por las puertas de cristal. Esa labor debía de haber sido una total proeza. A manera de broma decían que debía de haber ratones enormes, los cuales movieron el piano. Mi tío David, quien para ese momento no estaba acostumbrado a esos acontecimientos, le sugirió a Hugo que lo dejara ahí, pero Hugo prefería la acústica y la estructura de la sala. Le agradaba una especie de nicho muy original que se encontraba en la esquina. Así que junto con 5 de sus amigos se las arreglaron para llevar el piano a través de las puertas de cristales de la esquina de la sala comedor. A la mañana siguiente efectivamente el piano estaba de regreso en la parte trasera. Y esta vez resignado porque ya no tenía ayudantes, lo dejó en ese lugar. En otra ocasión, ya cuando estaban completamente instalados, Hugo decidió revisar una partitura musical en la mesa de la cocina. La única persona que estaba en la casa además de él era David, quien se había subido a descansar, y como Hugo estaba tan ocupado, no se percató de unos sonidos. Eran como suspiros o respiración dificultosa que salía de la sala. Cuando finalmente los escuchó, creyó que David se había despertado y que traía las guitarras para colocarlas en la sala de música. Hugo afirma que quien quiera que fuera, caminaba de la sala al comedor, pero se detenía en la puerta que conducía a la cocina. Y después caminaba del otro lado con suspiros de angustia además de frustración, como si quisiera salir de la sala comedor, pero no podía pasar por las puertas para entrar a la cocina. Hugo estaba tan intrigado por estos pasos tan singulares. Así que se apresuró hacia la sala para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, no había nadie ahí.
Casi esperaba ver que otra vez habían cambiado el piano de lugar y sintió un alivio al verlo en el sitio de siempre, aunque no es nervioso. En especial cuando se trata de actividad paranormal, le dio gusto ver que ya estaban llegando los otros integrantes de la banda. Les dijo que tanto él como David estaban convencidos que espantaban en ese lugar y les describió lo que estaba sucediendo. Unos días después, cuando el hombre que les vendió el departamento regresó a recoger sus últimas cajas, Hugo le relató lo que les había estado sucediendo y el antiguo dueño dijo que no le sorprendía, que de hecho era una de las razones por las que les tuvo que vender. Les explicó que su familia y en especial las mujeres no eran felices en ese lugar, en lo relacionado con el cambio en lugar del piano. Aquel hombre les explicó que la habitación de frente, o sea la sala, se había utilizado hace mucho tiempo como la sala de descanso para los funerales de las personas que morían en la familia. Esto fue antes de que existieran las funerarias. El señor señaló hacia el pequeño nicho que tanto le había gustado para poner el piano y le explicó que solían llamarlo el rincón del laúd y era el lugar donde el cuerpo se colocaba para la velación. Así que el piano no les agradaba a los difuntos, porque estaba en la sala de velación. De cualquier manera, era evidente que a algún ser invisible le gustaba el piano, pues ciertas melodías tenebrosas con frecuencia despertaban a mi tío y a Hugo. Una noche cuando ya se habían retirado a descansar, a Hugo y a mi tío David los despertó un fuerte chasquido que parecía el sonido de un trueno. A este le siguió otro, solo que esta vez también se escuchó como si alguien cerrara de manera violenta la cubierta del piano. Las cuerdas de piano se podían escuchar por toda la casa de hecho. Hugo pensó que a lo mejor había caído un rayo sobre el piano. Bajó con prisa de la escalera hacia la sala para revisar el piano y mi tío David lo siguió y de ahí encendieron las luces, pero por su parpadeo se anunciaba que muy pronto se suspendería la corriente eléctrica, así que de ahí fue a la cocina para traer un par de linternas. Regresó justo a tiempo para poder presenciar la forma en que otro relámpago iluminaba la sala comedor y esta vez se perdió la energía eléctrica. Hugo y mi tío prendieron las linternas y revisaron las habitaciones para cerciorarse de que no hubiera ninguna avería eléctrica. Iban desconectando todo a su paso mientras se encaminaban hacia el piano. De pronto vieron un tercer relámpago, sin embargo, este no alumbró la sala, sino que iluminó el piano. Parecía como si una concentración amorfa de luz se aproximara y entrara en la cubierta del piano. A medida de que volvía a surgir de manera lenta, la luminiscencia amorfa empezó a tomar forma de una mujer. No podían creer lo que sus ojos veían. El fantasma se convertía en la figura de una mujer vestida de blanco y parecía sorprenderse al verlos a ellos, de la misma manera que ellos dos se impresionaban al verla a ella. Unos segundos después la mirada de aquella mujer cambió a una de desafío, como si estuviera vigilando su territorio. Movía la cabeza y los miró fijamente antes de que volviera a entrar a ese piano. Mi tío David piensa que quizás de alguna manera, aquella mujer fue una de las muchas personas que fueron veladas en aquel lugar antes de volverse departamento y quizás le había gustado mucho el piano, así que por lo general ellos dejaban que lo usara cuando quisiera. En una ocasión les pedí que me dejaran dormir ahí para grabar un video de cómo el piano se toca solo en la noche y puedo dar fe de que sí pasa. Sin embargo, a la mañana siguiente cuando fui a recoger mi teléfono, este se estaba quemando, como si hubiera sufrido una descarga eléctrica. Supongo que los sucesos en el departamento de mi tío y su amigo se quedarán en un perpetuo misterio. Mi nombre es Miguel y el día de hoy quiero contar lo que podría ser la peor experiencia de mi vida. Es algo que realmente me provoca pesadillas hasta el día de hoy y desconozco qué ocurrió después de los acontecimientos que a continuación relataré, por lo que si alguien vivió algo similar, me gustaría saberlo. No estoy tan seguro de querer dar la ubicación exacta, puesto que no me gustaría que molestaran a la dueña, aunque si alguien lo vivió, estoy seguro que sabrá identificar el lugar con mis descripciones. Cuando tenía 18 años, mi primo y yo acabábamos de llegar a la Ciudad de México. Puesto que habíamos sido admitidos en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM,
y mis padres nos habían acompañado para encontrar un lugar donde quedarnos. Después de revisar varias opciones, nuestras madres decidieron que nos quedáramos en un pequeño cuarto, el cual contaba con baño propio y una pequeña tarja para lavar trastes. En aquel entonces no solo era lo único que podíamos pagar, sino que realmente era una de las mejores opciones que habíamos encontrado. Este lugar era sorprendentemente pequeño, considerando que éramos 2 personas que habían crecido en una gran casa con un gran patio. Este cuarto se encontraba en el segundo piso de un edificio. Para aprovechar al máximo el limitado espacio, mis padres optaron por comprar una litera. Y después de discutirlo por algún rato, finalmente decidimos que yo me quedaría con la litera de arriba. Durante el resto del día mi primo y yo nos instalamos. Colocamos la litera justo al lado de una gran ventana que daba hacia el edificio de al lado. Fue mientras estábamos instalando una cortina para cubrir la ventana, que noté algo extraño en la casa vecina. Su patio era un lugar peculiar. A pesar de estar pavimentado, la maleza seca se asomaba entre las grietas, estaba llena de tierra, como si no se hubiera barrido en años. Había un extraño muñeco de trapo con ojos de botón, estaba arriba de un boiler, el cual parecía estar demasiado descuidado. El muñeco se veía maltratado por los implacables rayos del sol. Parecía que nadie se preocupaba por moverlo de ahí y su presencia me resultó inquietante. Sin embargo, lo más extraño no era el muñeco en sí, sino lo que podía ver desde mi ventana. La casa de al lado tenía una oficina aparentemente perfecta para un escritor. Había un elegante escritorio de madera con una antigua máquina de escribir, cuidadosamente colocada sobre él, junto con otros objetos, como tazones de dulces, bolígrafos y unas cuantas hojas de papel. Era un rincón que parecía el refugio perfecto para la creatividad, pero no había señales de vida y no parecía haber nadie en la casa. Aquel lugar me pareció muy genial, supongo que en parte era porque mi sueño era estudiar algo relacionado con la escritura o algo así, pero mis padres no lo permitieron. Durante el resto de aquella tarde, mi curiosidad me llevó a mirar constantemente por la ventana hacia la casa de al lado, donde se encontraba la misteriosa y hermosa oficina. Sin embargo, no vi ningún movimiento, ni siquiera cuando el sol se puso y el vecindario se sumió en la oscuridad. Las luces en la casa vecina nunca se encendieron, pero la ventana de la oficina seguía abierta, como si estuviera esperando algo o a alguien. Antes de disponerme a dormir esa noche, di un último vistazo a través de la ventana, pero los resultados fueron los mismos. La oficina seguía desierta y silenciosa, no había señales de vida ni movimiento en esa dirección. Por un momento creí que aquel escritor había salido de la ciudad, y por alguna razón se le había olvidado cerrar la ventana y por eso se había quedado así, por lo que decidí dejar el tema por la paz y en poco tiempo logré quedarme dormido. A la mañana siguiente, mientras mi primo y yo desayunábamos un poco de cereal antes de dirigirnos a la universidad, noté que lucía extremadamente cansado y le pregunté si no había podido dormir bien. Mientras yo siempre he sido una persona con un sueño muy pesado y que prácticamente puede dormir en cualquier parte, mi primo por otro lado era alguien con el sueño muy ligero, que incluso al dormir en mi casa por pijamadas le costaba conciliar el sueño, por lo que asumí que este cambio sería muy difícil para él. Con un suspiro, me respondió que no. Me contó que durante toda la noche, la maldita máquina de escribir de la casa de al lado había sonado sin parar. Me quedé perplejo ante su declaración, pues yo no había escuchado absolutamente nada durante la noche. Le aseguré que mi sueño había sido tranquilo y sin interrupciones. Mi primo frunció el ceño y comentó lo extraño que le parecía que alguien todavía usara una máquina de escribir en estos tiempos, cuando las computadoras eran tan comunes. Luego, se apresuró a recoger sus cosas y se fue, ya que tenía clases. Intrigado por el comentario de mi primo, volví a asomarme por la ventana después de que él se fuera. Nuevamente la gran ventana de la oficina estaba abierta y no había señales de que alguien estuviera cerca. En aquel entonces, no podía comprender y de hecho actualmente tampoco puedo saber
porque en ese momento ese lugar me causaba tanta intriga y me hacía asomarme cada vez que escuchaba el mínimo ruido, pero siempre que me asomaba, el lugar estaba nuevamente desolado y sin un solo rastro de vida humana. Las noches siguientes transcurrieron de manera bastante similar. Mi primo continuaba quejándose de cómo aquel vecino no lo dejaba dormir con su ruidosa máquina de escribir, pero yo seguía sin escuchar nada. Le pregunté si había intentado gritarle desde nuestra ventana para que se callara, puesto que era algo que probablemente yo hubiera hecho si me molestaba tanto, pero mi primo era alguien muy diferente a mí. Me respondió que nunca se había asomado para verificar si era el vecino el responsable del ruido. Para él, era obvio, ya que el sonido era inconfundiblemente similar al de una máquina de escribir y si no era él, no había ninguna otra explicación. Finalmente decidimos que cuando escuchara la máquina de escribir en la próxima ocasión, me despertaría de inmediato, para que yo también pudiera escucharlo y de esa manera yo sería el que le gritara que se callara de una buena vez. Pero además de eso, en lo personal, en aquel momento me sentía cada vez más intrigado por ese escritor anticuado y ermitaño que trabajaba en su vieja máquina de escribir durante las noches. Finalmente, llegó la siguiente noche y como era de esperarse me quedé dormido, esperando ser despertado por mi primo. No pasó mucho tiempo antes de que mi primo comenzara a patear mi colchón desde abajo para intentar despertarme, diciéndome que el ruido había comenzado. Efectivamente, se escuchaba como si alguien estuviera tecleando en una máquina de escribir, solo que muy fuerte como si la máquina estuviera en esa misma habitación. Mi primo estaba visiblemente molesto, mientras se cubría los oídos y me decía que ya lo tenía harto. Cuando recorrí la cortina, no vimos nada inusual en la casa de al lado. Estaba completamente a oscuras, con solo un tenue resplandor en el patio debido a la contaminación lumínica de la ciudad. Todo parecía tranquilo, como cualquier otra madrugada y aunque al principio no nos dimos cuenta, el ruido de la máquina de escribir, que había sido tan perturbador, se había detenido repentinamente. Nos quedamos mirando hacia aquella casa durante varios minutos. Fue entonces cuando me di cuenta de que el muñeco de trapo con ojos de botón, que antes había estado encima del boiler y que parecía que nadie quitaba de ahí, ya no estaba. Le comenté esto a mi primo, señalando la ausencia del muñeco, pero él restó importancia a la situación. Dijo que tal vez el dueño de la casa lo había retirado por alguna razón. No obstante, mi inquietud persistía y me preguntaba si había alguna conexión entre el misterioso escritor y la desaparición del muñeco. A la mañana siguiente, antes de irme a la universidad, decidí observar una vez más en el patio de la casa vecina. Para mi sorpresa, todo se veía exactamente igual que los días anteriores, la ventana abierta, el patio inalterado e incluso el muñeco de trapo reposando sobre el boiler. Aquello me pareció un poco extraño, pero como ya estaba un poco retrasado para mis clases, decidí dejar de lado mis preocupaciones y me marché. En aquel entonces, no había sabido acomodar del todo bien mi horario, así que algunas de mis clases estaban muy separadas unas de otras, y ese fue el caso de este día en particular, así que con varias horas libres antes de mi última clase, regresé a mi cuarto para comer algo y tal vez tomar una siesta. Al entrar, volví a mirar por la ventana, pero todo parecía completamente normal, sin ningún indicio de que algo inusual estuviera ocurriendo en esa casa. Calenté un poco de comida en el microondas y comí, sintiéndome agotado, decidí acostarme en la cama de mi primo para descansar un momento antes de volver a la universidad. Sin embargo, en algún momento algo me despertó. Era el sonido de la máquina de escribir que seguía resonando y me di cuenta de que había oscurecido. Miré mi teléfono, que marcaba cerca de las 10 de la noche, había perdido todas mis clases y había un mensaje de mi primo diciendo que se había ido con algunos amigos. Mi alarma no había sonado y la inquietante velocidad del tecleo en la máquina de escribir me desconcertaba. Antes de continuar, debo de aclarar que aunque tenía un teléfono celular,
en aquella época las cámaras de los teléfonos no eran para nada buenas y siendo estudiantes foráneos con presupuesto muy limitado. Solo diré que los teléfonos que teníamos en aquel entonces sacarían borrosa una selfie, aunque por aquel entonces intenté tomar video, no se lograba ver nada. Pero en fin, sin pensarlo mucho abrí la cortina de nuevo, pero todo parecía estar en calma. A pesar de eso, el sonido persistía y ahora se escuchaba mucho más rápido que antes. Sin embargo, lo que realmente me inquietó fue darme cuenta de que el muñeco de trapo ya no estaba en su lugar habitual. Esto último me dio mucho miedo, al igual que me hizo sentir un feo escalofrío en toda mi espalda. Decidí cerrar la cortina, pero antes de que pudiera hacerlo, algo llamó mi atención. En medio de la oscuridad que llenaba la oficina del vecino, percibí un movimiento, como si algo estuviera desplazándose sobre el escritorio. Intenté fijar la vista para ver con claridad, y entonces ocurrió, algo volteó y vi dos luces rojas brillantes, eran como dos focos LED que quizás solo se veían así de brillantes por la oscuridad de la casa, pero realmente parecían como dos ojos demoníacos en la oscuridad. El miedo se apoderó de mí en ese momento y cerré la cortina de golpe. No me atreví a volver a abrirla por el resto de la noche. La presencia inquietante en la casa vecina me había dejado perplejo y temeroso de lo que podría ocurrir a continuación. No podría asegurarlo, pero tengo un recuerdo muy claro de mí, rezando todo lo recordaba hasta que finalmente me quedé dormido. A la mañana siguiente, apenas mi primo cruzó la puerta, le dije todo lo que había visto la noche anterior. Al principio, sugirió que tal vez el vecino estaba tratando de jugar una broma pesada, pero ambos compartíamos una sensación inquietante de que había algo más en juego. Nos asomamos por la ventana y para nuestra sorpresa, casi todo parecía volver a la normalidad. Salvo que en ese día aquel muñeco de trapo estaba nuevamente sentado en medio del patio, como si estuviera mirando directamente hacia nuestro departamento. Un escalofrío recorrió nuestra espina dorsal y decidimos cerrar la cortina rápidamente. Coincidimos en que lo mejor sería ir a la universidad y tratar de dejar de pensar en lo que estaba sucediendo en la casa vecina. Pensamos que quizás nuestras mentes asustadas estaban volviendo más grande aquella situación. Tal vez algún gato lo había tirado del boiler y este había rodado. De tal forma que había quedado de esa manera y quizás todo tenía una explicación perfectamente lógica. Sin embargo, mi mente seguía obsesionada con el misterio y sentía que debía resolverlo de alguna manera. Después de que mis clases terminaron ese día, decidí dar un paso audaz. Me dirigí a la casa vecina y toqué la puerta. Planeaba inventar una historia sobre una entrevista para la universidad, con el supuesto escritor que vivía ahí, con la esperanza de que una vez que supiera que alguien normal ocupaba esa casa, me sentiría más tranquilo. Toqué durante unos 5 minutos y algo dentro de mí me decía que lo mejor era irme, puesto que cada vez que tocaba, sonaba como si dentro de la casa hubiese mucho eco. Sin embargo, realmente estaba empeñado en calmarme a cualquier costo. Después de ese rato, la dueña del cuarto que se alquilaba finalmente me vio. Ella también estaba llegando en ese momento. Me preguntó el por qué estaba tocando en esa casa. Yo le di la excusa que ya tenía preparada. Le dije que quería entrevistar al escritor que vivía en ese lugar, a lo que ella respondió con extrañeza, diciendo que no vivía ningún escritor ahí. Le mencioné que todas las noches escuchaba una máquina de escribir, pero ella afirmó que eso no podía ser posible, ya que la casa estaba completamente vacía. Además, me informó que la propiedad pertenecía a su hermano, quien estaba en los Estados Unidos. Después de eso solo me quedé parado mirándola, sin saber del todo qué responderle, aunque a ella se le pasó por la cabeza que quizás algún vago se estaba metiendo a la casa por las noches, así que me pidió entrar con ella, solo para ver si había rastros de que alguien estuviera viviendo ahí, y la verdad no supe cómo negarme, así que accedí. Subió rápido a su departamento por sus llaves, abrió la puerta y ambos entramos. Efectivamente, la casa estaba totalmente abandonada y sin ningún rastro de que cualquier persona estuviera viviendo ahí.
Todo estaba cubierto por mantas, polvo y telarañas. Supongo que en ese momento debí irme. Pero mi cerebro quería cerciorarse de que aquella impecable y bien preservada oficina no existía. Ella me dijo que viéramos la habitación que se podía ver desde nuestra ventana. Para mi asombro, encontramos la oficina casi como la había visto desde mi ventana, un escritorio con una máquina de escribir, folios y demás, pero con el terrorífico detalle de que todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Sin duda pudo haberse visto bien en algún momento, pero no precisamente en ese. Las teclas de la máquina de escribir inclusive tenían espesas telarañas. Era evidente que nadie había usado esa máquina en años, y el muñeco de trapo que tanto nos había inquietado no estaba en medio del patio como lo habíamos visto en la mañana. No me atreví a decirle a la dueña nada del muñeco. De hecho, en el momento realmente estaba en shock por todo lo que había visto. Después de ver la oficina ahora abandonada desde mi ventana, volví a mi cuarto con un nudo en el estómago. Una parte de mí deseaba que todo volviera a la normalidad, que la oficina estuviera ahí como siempre. La parte racional de mi cabeza me quería hacer creer que quizás nuestra ventana estaba apuntando hacia otra oficina y todo había sido un macabro error, pero para mi desgracia, al asomarme nuevamente desde mi ventana, vi aquella oficina abandonada, que tal vez había tenido días mejores. Esperé pacientemente a que mi primo llegara para contarle lo que había ocurrido. Al principio, dudó y pensó que le estaba jugando una broma pesada, junto con el vecino de la casa de al lado, pero mi rostro pálido y asustado finalmente lo convenció. Compartimos nuestra confusión y miedo ante los extraños sucesos que rodeaban a la casa vecina. Esa noche, ambos nos fuimos a la cama aunque ninguno podía dormir. Al menos por mi parte, sentía que algo muy malo podría pasar si cerraba los ojos, cerca de las 2 de la mañana, aún con el miedo acechando en nuestros corazones. De repente, mientras estábamos al borde de empezar a quedarnos dormidos, el horrible sonido de la máquina de escribir llenó la habitación. Nos levantamos de golpe y con temor en nuestros ojos, nos asomamos por la ventana, esperando que esa fuera la forma de detenerlo, como había funcionado la única vez que nos habíamos asomado juntos. Ojalá jamás lo hubiéramos hecho, pues esta vez había algo diferente. La oficina estaba iluminada por una vela colocada en el escritorio, y vimos horrorizados cómo la máquina de escribir funcionaba por sí sola. Era como si algo invisible estuviera presionando las teclas de la máquina, produciendo un tecleo frenético y perturbador. Pero eso no era todo. Mientras observábamos con incredulidad, vimos como el muñeco de trapo que tanto nos había inquietado antes se movía por el patio. Correteaba en círculos, como si un niño pequeño estuviera jugando con él. Nuestros corazones latían con fuerza mientras cerrábamos la cortina de golpe, esperando que el sonido cesara. El sonido finalmente se detuvo cuando salió el sol, pero nuestra decisión estaba tomada. No sabíamos qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, ambos estábamos perfectamente conscientes que ya no queríamos seguir viviendo ahí. Por lo que le dijimos a nuestros padres que la casera había dicho que ya no podría seguir rentándonos el cuarto y que debíamos buscar otro lugar. Para nuestra suerte logramos encontrar un lugar casi igual de accesible y nos mudamos ahí poco tiempo después y jamás regresamos ahí. Por lo que hasta la fecha desconozco si solucionaron el problema o estas cosas siguen pasando. Relatos anónimos.